A esos eran metidos en un libro especial en donde ya el general había dado la orden de que aunque los capturábamos vivos, los desapareciéramos. Porque eran gente demasiado mala, la verdad que era gente... ¿Cómo se llamaba ese libro? Bueno, el libro lo conocíamos como el libro de la muerte, muertos vivientes. Wow. Que ellos andaban vivos, pero no sabían que estaban muertos. Si se encontraban con nosotros, pues prácticamente iban a perecer. Por ejemplo, si nos pudiera mencionar parte de las personas que están en que tuvieron en ese libro. Bueno, uno de los que recuerdo era nuestro hermano José María Infanzón. Él era uno porque él era uno de los hombres más calientes que había en ese tiempo. En ese tiempo no era cualquiera que se atrevía a andar con un revólver o con una pistola. En ese tiempo era muy difícil andar con una pistola, que lo agarrábamos, sabía que por lo menos cada uno le metía su tiro, aunque no lo matáramos. Aunque sea un tiro había que meterle para que la pensara la siguiente vez de andar con un arma. Y nosotros, habían otros que ya están muertos, Chorito Arsemena, Luis Guerra, Mandó, este mundo, pero no somos de este mundo. En lo personal tenía un anhelo de entrevistar a un ex policía de los años 80, de los 90, ¿verdad? Que es lo que queremos plantear. Más o menos hemos entrevistado a gente de ese tiempo, de esa época, que ya han vivido mucho, saben lo bueno, lo malo y lo feo de la vida. Verdaderamente le doy gracias a Dios porque me concede entrevistar aquí al pastor José Villarreal. Pastor, Dios le bendiga, varón. Amén, Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad. Como le decía, yo algún día quisiera entrevistar a un policía del DENI, policía y eso. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Esta mañana estoy muy bien, gracias al Señor. Pues estamos aquí en la oficina, en el trabajo, que es la rutina de todos los días. Venir a la oficina, trabajar con el colegio, trabajar con el templo, es una bendición que Dios nos ha permitido en este tiempo. Amén. Es tremendo su presente, ¿verdad? Pero hay un pasado, ¿verdad? De que no fue tan bueno. Eso es lo que vamos a comenzar por allí para terminar, ¿verdad? En el presente que es muy hermoso. Amado, vamos a hablar primero así de su infancia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Sí, bueno, yo crecí en Pedregal, en uno de los barrios de Pedregal, específicamente en El Porvenir. Allí, en ese lugar, me crié. Soy uno de los 8 hermanos que tuvo mi mamá. Pues nuestro padre murió muy temprano, a los 25 años. Yo era muy niño cuando él murió. Nuestra mamá tuvo que trabajar fuertemente para mantener 8 hijos. Cuando uno tiene hijos, entonces se da cuenta lo que vale mantener un hijo. Y esta mujer pues trabajaba día y noche para mantener 8 criaturas. Y la verdad que hizo un buen trabajo. Ella no tuvo la culpa de las direcciones que tomamos nosotros. Yo, entre todos mis hermanos, fui el único que estudié. Me gradué en la escuela Isabel Herrera de Ovaldía, contable publicista, y luego que me graduó de la escuela José Valdía, o sea, para la profesional, allí yo 1 año o 2 años después empiezo a trabajar en la policía. La verdad que entrar a la policía, yo ahora lo entiendo que soy cristiano, fue un milagro de Dios, porque yo me despertaba todas las mañanas y decía, si hay un Dios en el cielo, ayúdame, porque yo necesito ayudar a mi mamá. Ajá. Y voy al reclutamiento, y estando allí, como todo lo que teníamos dientes de oro, no lo elegían, ni diente de oro, ni tatuaje, todo eran rechazados. Bueno, yo tenía un diente de oro en ese tiempo y me rechazaron para entrar.
de pronto sale una persona, un jefe de ellos, que ni me conocía ni nada, y me elige, dice, no deje al muchacho, él va a ir también. Así pues yo voy al entrenamiento de la policía. Fuimos a Colón, al el campamento en donde nos llevaron. Prácticamente éramos 500 los que íbamos, pues necesitaban para el Departamento Nacional de Investigación, el DENI. El DENI. Éramos 500 y de los 500 iba a haber un filtro. Esa noche, al día siguiente, se fueron como 200. Nada más necesitaban 80 personas. Ok. Pero llevaron a 500. Ellos sabían que los últimos eran los que quedaran, eran los que iban a graduar. Bueno, nos graduamos 80. Los 80, los últimos que quedamos, nos graduamos a la policía. Yo como policía, realmente al principio era un policía honesto. Aunque mi mamá no era cristiana, sino que éramos católicos, pero católicos simplemente por tradición, no porque íbamos a la iglesia. Ajá. Solamente asistíamos allí cuando había un entierro, cuando había una boda, cosas como Año Nuevo, como hacen algunos católicos. Sí. Bueno, mi madre, a pesar de todo eso, nos enseñó principios. Yo llegué a la policía y en el entrenamiento, cuando tú vas a la policía, te cambian completamente los pensamientos, te matan el sentimiento, o sea, te hacen un hombre duro para poder a lo que tú vas a trabajar. Entonces, cuando salimos de la policía, yo empiezo a trabajar. Mi primer lugar en donde trabajé fue en la estación de Balboa. Pero como a mí nunca me gustó el abuso, cuando un jefe abusaba de alguno de los nuestros, hasta lo invitaba a pelear. ¿Sí? Y él inmediatamente me trasladaban. Luego me trasladaron a Bellavista. Y luego mi último lugar donde estuve fue en Captura. En Captura, ese es el lugar en donde yo empecé a ver gente que le iba bien, compañeros de trabajo. Yo era un policía honesto, vivía de mi salario. ¿Cuánto era el salario en esos tiempos? En ese tiempo ganaba $285 mensual. La gente piensa que la policía, el DENI, ganaba mucho dinero. No, era una miserableza que le pagaban a los policías. O sea, ni $300. Ni $300, era $280, 85 por mes. O sea, con ese salario se vivía justo, muy justo. Ni justo, porque yo en ese tiempo pagaba alquiler. Tenía que pagar un alquiler, había que pagar luz, había que pagar agua, igual como todo ciudadano. Okay. Voy a aprovechar y mandarle su hijo Ángel, nos dijo que le mandara un saludo. Ángel, Dios te bendiga. Un saludo hasta Luisiana, los Estados Unidos. Quita tu saludo, papá. Entonces, llega ese departamento de captura, ese es un departamento dentro del DENI. Dentro del DENI. ¿Cuál era la función? Sí, dentro del DENI habían diferentes departamentos. Estaba narcótico, estaba homicidio, eran las especialidades. Nosotros solamente nos enviaban todas las capturas. Después que se había identificado a alguien, nos lo enviaban con su expediente para que nosotros los capturáramos. Ahí estaban todos los que tenían alguna captura o que habían sido identificados que habían cometido algún delito. Cuando era una persona pues que era por primera vez que delinquía, lo íbamos a capturar. Pero cuando era alguien en los tiempos de la Fuerza de Defensa, alguien que era dado a estar muy caliente, como llaman ellos, caliente en los lugares, a esos eran metidos en un libro especial en donde ya el general había dado la orden de que aunque los capturábamos vivos, los desapareciéramos. Porque eran gente demasiado mala. La verdad que era gente... ¿Cómo se llamaba ese libro? Bueno, el libro lo conocíamos como el libro de la muerte, muertos vivientes. Wow. Que ellos andaban vivos, pero no sabían que estaban muertos. Si se encontraban con nosotros, pues prácticamente iban a perecer. Por ejemplo, si nos pudiera mencionar parte de las personas que están en que estuvieron en ese libro. Bueno, uno de los que recuerdo era nuestro hermano José María Infanzón. Él era uno porque él era uno de los hombres más calientes que había en ese tiempo. En ese tiempo no era cualquiera que se atrevía a andar con un revólver o con una pistola.
En ese tiempo era muy difícil andar con una pistola. El que lo agarrábamos sabía que por lo menos cada uno le metía su tiro, aunque no lo matáramos. Aunque sea un tiro había que meterle para que la pensara la siguiente vez de andar con un arma. Y nosotros, habían otros que ya están muertos: Chorito Arosemena, Luis Guerra, Mandó, mucho más que no recuerdo. Gente que ya pasaron a la eternidad, sin Dios, porque se murieron sin Dios. Wow. Yo conozco a personas que están, por ejemplo, sin una pierna. En Colón conozco, entrevisté a dos señores que para el régimen eso, o sea, que esa era como una orden. Era una orden. O sea, si alguien lo agarramos con una pistola, él tenía que sufrir la consecuencia. Por eso no era todo el mundo que se atrevía a andar con un revólver o con una pistola, menos con una 12. Yo era el hombre de la 12. A mí me gustaba mucho andar con una 12. Parecía Terminator. Sí. Yo solamente con la 12 la pajeaba con una sola mano. Y me conocían por la 12. Ahora, en captura, había un grupo que tenía más tiempo que nosotros, está en captura. Prácticamente eran nuestros jefes y eran bien temidos. Pero cuando llega la nueva generación, nosotros los desplazamos porque ya cuando uno con el tiempo se hace suave, con el tiempo uno, incluso por las coimas y las cosas, había muchos coimeros allí. Es más, cuando cambia el gobierno y yo, porque fue después de la PTJ, porque yo trabajo en la PTJ también, cuando cambia a PTJ, yo y otro policía metemos preso a Medioman. Encontramos una captura escondida y nos vamos a la multi. Sabíamos que él siempre estaba allá abajo de la multi y lo metemos preso. Y cuando estamos allí, mis compañeros me preguntan: ¿qué pasó? Están metiendo preso a mi tío, que no sé qué, por aquí, los compañeros. Y la gente de la multi vienen a hacer meeting para que suelten al tío. Pero la verdad es que no duró mucho tiempo, porque eran gente que tenía que comprar muchos jefes y muchos. Había una corrupción grande en la policía, tanto de jefes como fiscales. Toda esa corrupción era muy fuerte. Amén. ¿En qué momento, verdad, usted entra a captura, usted entra como un policía sincero, honrado, no era corrupto, verdad? Sí. Entonces, ¿en qué momento ya cambia? ¿En qué momento ya usted Bueno, conoce? yo cambio cuando conozco a algunos policías que trabajan no solamente en captura, sino en narcóticos, trabajan en homicidio. Y estos policías, algunos tenían casa hasta con piscina.